When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un video podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Jimena Gómez. Y yo, Liliana Olivares. Y hoy es un gran episodio. Hoy es un episodio que si tuviéramos un poquito más de presupuesto hubieran salido globos en este momento, pero no hay. O planeación. Presupuesto o planeación. Exacto. Y porque este episodio se trata de Adulting. Esta gran empresa mexicana que estamos cumpliendo 8 grandes años. Quiero decir que se me fue muy rápido. Verga de Dios, 8 años. Yo todo... O sea, estoy consciente de que son 8, pero no sentí que pasaron 8. Ya sé. Fue muy rápido. Sí fue demasiado rápido. Y también cuando, bueno, esto es otra cosa pero cuando pienso en el crecimiento de las empresas y lo que tú estás planeando, tiene sentido hacer business plan de 10 años. Totalmente. Justo por esto. Porque un año no haces nada. 5 años apenas estás concretando, ¿sabes? O sea, como que sí realmente avanza el tiempo muy rápido. Y pues para los que no tienen idea de lo que estamos hablando, Adulting es la empresa que pues se creó hace 8 años. Y todo surge a partir de pues claramente de un momento en donde ya yo estaba cumpliendo 30 años y necesitaba ver qué iba a hacer con mi vida profesional, pero yo no quería emprender. Quiero mencionar esto. Yo no nací para ser emprendedora, yo desde chiquita, no, o sea, yo decía como no, pues top la quincena, el vale de despensa, pero como yo ya había tenido ya varios años en la empresa en donde yo estaba, en el mundo, en la escalera corporativa, ya había llegado donde estaba el asunto. Y parecía que el corporativo donde yo pertenecía lo iban a vender. Sí, iba a valer popo. Entonces, pues dije, ay, no, voy a tener que, pues, otra vez empezar de cero. Yo ahí duré 15 años, ¿no? Bueno, en ese momento tenía menos. De hecho, plot twist, nunca se vendió. Sigue existiendo. Sí, sigue thriving, sí. No sé si thriving, pero sigue. Sigue existiendo el corporativo ahí. De hecho, se mudaron las oficinas a literalmente 3 minutos de mi casa. ¿Sí? O sea, por fin pude haber llegado a la oficina. Ya dieron utilidades. Que a ti no te tocaron. Tienen fondo de ahorro. No. O sea, en cuanto yo me fui. También ellos despegaron. Los dos despegaron. Sí, muy bien. Era una relación que ya tenía que partir. Sí. Y entonces, a la par yo también estaba diciendo como que, ay, pues voy a ir a buscar otros trabajos y fui a 2 entrevistas. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, fui a 2 entrevistas. Una en Comex y otra en Estafeta. Ok, makes sense. Y para puestos de dirección, creo que era de operaciones y el otro no sé qué. Yo ya en el corporativo era la directora de operaciones justo de aviación privada y como el corporativo tenía muchas empresas de diferentes industrias, pues, o sea, te manejo desde hacer una botella de plástico para Avon hasta rentar un avión privado, pasando por ciberseguridad. Sí. ¿Ok? Entonces dije, pues es amplio, ¿no? Lo que yo puedo ir a buscar y así. Y entonces, la verdad es que siempre tuve solo una headhunter que se llama Rosalinda Gómez. Nunca se me va a olvidar el nombre. Ajá. No es mi familiar, solamente, no es nuestro familiar. Nuestro familiar no. Y entonces le dije, Rosalinda fue la persona que me consiguió los trabajos que tuve. Del primero que me despidieron, después ya de cuando entré y así, ¿no? O sea, tuve 3 trabajos en la vida corporativa. El primero, el que me corrieron. Luego entré a Intercam, UPD, y me despidieron a los 2 meses, pero ahí ya otra vez no fue mi culpa. Esa fue medio tu culpa. Fue medio tu culpa. Despidieron a mi jefe. Ah, sí. Entonces me liquidaron porque ni siquiera fue el tiempo de la prueba, los 3 meses. Y entonces el mejor negocio de mi vida fue ese. Y después el que duré pues los 15 años, ¿no? Entonces, le hablé a Rosalinda de que, ¿qué crees? Pues ya me quiere mover. Y ella de que no mames. Obvio va a ser súper fácil, ya cuánta experiencia, no sé qué. Y ya, fui y pues el primero como que, pues sí, está bien, nosotros llamamos.
Ujú. Y el de estafeta fue como, híjole, va a estar bien complicado que me autoricen contratar a alguien de tu edad para este puesto directivo porque estás muy chiquita. ¿Y te dijeron eso? Generalmente eso lo piensas, no lo dices, ¿no? No, ya habíamos pasado diferentes entrevistas y Ya. entonces como Fue que como lo de, el como final. que el güey sí fue de ¿qué podemos? Yo así de pues no me puedo envejecer, ¿sabes? Y también me dijo, me da mucho miedo que ahorita este sueldo, ¿qué vas a querer cuando Cuando tengas crezcas, 35 años, 40 Claro, claro. años? Y yo pues lo que me merezca, ¿no? O sea, da lo mismo. Sí. O sea, no me sorprende para nada que haya pasado eso. Me sorprende que te lo hayan dicho, pero Sí, fue una conversación como Sé sincero, ¿no? Muy... ajá, o sea, como que luego fue de el güey también estaba muy en shock de órale tu perfil, o sea, estás muy chiquita para toda esta experiencia Claro. y que estés ganando ya esto y como que estés a cargo, está 10 de 10. Me dijo, pero esto Te va a ves de estar 12, complicado. te ves Ajá, de te va, o 12. sea, literalmente. Y le dije, a ver, si es o sea, si es complicado y si va a haber una barrera, ¿verdad? Para que en cada junta, pero pues también confíen que yo lo voy a poder saber manejar, ¿no? Y ya fue como de, no, eso solamente, de que está muy difícil este perfil, ¿no? También pueden contratar al señor de 65 y lo van a respetar y ya. Ujú. Y yo, ok, y entonces me acuerdo haber salido de ahí y Súper desmotivada, pues sí. desmotivada y haber dicho como, Fuck it. qué cabrón, porque hace como años atrás, poquitos años atrás, un ex jefe que tuve del mismo corporativo, que de hecho yo me quedé su puesto, me dijo, tienes que evitar que te sigan subiendo el sueldo. Ese era su consejo. Y yo, no digas. Pues sí, para no capearte, sí. Y yo no digas tonterías, ¿no? Y me dijo, busca otra forma, no sé qué. Y luego eso hizo mucho clic. Y fue claro, en este momento ya no Sí. tiene sentido que alguien de menos de 30 años esté haciendo Sí. esto. Entonces ahí descubrí que el mundo corporativo no me iba a abrir las puertas ya. Y que estoy Iba a ser otra más vez. difícil, sí. Ajá, más difícil. O iba a tener que empezar a hacer algo, un puesto más abajo, algo gerencial. Y honestamente, después de todo lo que ya he hecho y logrado, yo obviamente muy estructurada con mis números y demás, fue de no. Entonces, yo iba a ser dula. ¡Ay, sí es cierto! También no me he olvidado ese side quest tuyo, esos sueños Porque tuyos. en ese punto dije, ok, esto se va a poner difícil, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo siempre quise ser dula. Dulas son las mujeres que se preparan para acompañar a una mamá, una familia, las personas que van a tener un bebé, a prepararse para el parto, ¿ok? Y un poquito después. Yo utilicé una dula en mis 2 embarazos y entonces así me obsesioné y entonces dije, ni modo. Y entonces me fui a Houston Sí, a lo certificar. recuerdo. Es de los cursos más caros también que he pagado, ¿eh? O sea, Sí. ahí se va con Harvard. O sea, Mira. no tanto, pero en Y ese momento... Pero no hablas ni de ninguno de los dos. No, ninguno de los dos. Y entonces fui a certificarme en la MAS. Y estuvo súper difícil, súper difícil. Todas las del curso eran enfermeras. Claro. Y Y tu directora de operaciones. ajá, ¿no? yo dije, caray. O sea, no, pues estaba complicado. Entonces tuve que estudiar mucho, etc. Y ya. Y después vine acá, o sea, pedí mis vacaciones para irme al curso. Ujú. Regresé, no sé qué. Y entonces como que en esta idea de, oye, pues, ¿qué te parecería si me contratas? O sea, a las personas que yo conocía que estaban embarazadas y me ghosteaban de que, estaría padre. No. Uno, porque pues la gente no entendía el valor, no estaba tan de Sí, moda. no estaba tan de moda, justo estabas muy adelantada a tu tiempo. Sí, les parecía o demasiado hippie, como que no. Y la otra es que me dijeron como, ay, ¿a poco si eres mamá? O sea, como que también querían a una señora más grande. Claro, alguien gordita, así, chovicita, que den ganas de abrazar. Exacto, sí. una Tú no abuelita. das ganas de abrazar, sí. Ajá. Sí. Y yo de que tuve 2 partos en agua, sin anestesia, literalmente con un solo Gatorade y la convicción. Y, o sea, estoy lista para enseñarte, ¿sabes? Como, Sí. pero no, y entonces dije, ok, segundo fallido. Y entonces yo ya a la par estaba haciendo un poco adulting sin que fuera adulting, que era de que, pues tenemos problemas, como Jimena, financieros. Sí. No con la ley, no. Exacto. Sí. Entonces ya le ayudaba a sus finanzas. De que, pues también a mis amigas. Y entonces yo ya les ayudaba con sus finanzas. Y entonces dije, no, pues, suena
a que aquí hay una necesidad, Ajá, que una aquí- oportunidad de mercado. sí. Exacto, después de haber repetido esto tantas veces Sí. y haberlo hecho gratis y cada vez tomaba más horas y ya se Más estaba tiempo. saliendo un poco de control porque ya era como en domingo, saliendo del trabajo, o sea, No, y antes, bueno, los primeros clientes, al menos con Iván, que es mi hermano, que es su primo, sí era un acompañamiento de muchas horas. O sea, yo recuerdo que ibas a la casa y se quedaban 3 horas revisando manualmente todo, Sí. lo acompañaste a la cosa, ¿sabes? O sea, sí era un tiempo importante que dedicabas. sí, aparte, o sea, sí había menos tecnología, o Sí. sea, no había apps. No había AI, no había apps, sí. Entonces, Tenías sí. que ir al banco, sí. Exacto, el día de vamos a abrir ese sobre, ¿no? O sea, Sí. yo con un abrecartas de que lista, ¿no? Y entonces ya fue que no. Y entonces ya le escribí a Jimena y le dije como, pues Jimena, tengo una idea. ¿Qué pasa si esto fuera una empresa, no? Y a mí me emocionó mucho la idea de poder hacer como una empresa y unos procesos y empezar desde cero. Empezar desde cero es padre, sí. En algo que era solo mío y que ya nadie me lo iba a rechazar porque no, Liliana, no podemos decir eso, ¿no? También cuando trabajaba en aviación comercial también, pues menos, ¿no? O sea, Sí. tienes muchísimos lineamientos, etc. Era una empresa muy conservadora. La persona más joven de ahí era yo por una diferencia de 25 años, no estoy exagerando. Sí, tu jefe te llevaba que 40 años, una mamá así, 30, no sé. No, 60 años. No mames, sí, o sea. O sea, sí, 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 o sea, como un boomerismo, así lo Sí, que sí, sigue. sí. Entonces era aquí como, puedo decir incluso una grosería sin que nadie Qué me mal esté habladas, chingando, como ¿no? dicen que somos. Exacto. Entonces, a partir de ahí, Jimena me dijo como, o sea, le dije, mira, yo puedo hacer como el proceso, yo sé la estructura de la empresa, ¿no? Los precios, la asesoría, qué productos, qué servicios va a haber, etc. Pero yo, como tal marketing, nunca he hecho. Entonces, ese es el punto de ir con Jimena, que será su core. Sucor. Aquí creo que es un buen momento para hacer el otro lado, ¿no? Que es, nosotros obviamente conocemos a Liliana desde bebecita, ¿no? Porque crecimos juntos. Y Liliana siempre Y yo fue... soy más joven. Sí, o sea, ajá, por meses, por segundos. Y desde bebecita. Y Liliana siempre fue muy movida, como dicen las mamás, ¿no? Exacto. Muy movida. Tenía mucha energía y siempre tuvo muchos sueños. O sea, quiso ser actriz. Bueno, fue actriz, ¿no? O sea, Muy brevemente. muy brevemente, pero estrictamente hablando, podemos decir Sí. que fue actriz. Sí. Sí, Sí, di y, muchas o sea, funciones. Y por muy- muchos países. Muchos side quests ha tenido Liliana. Pero siempre fue como de, órale, Liliana está haciendo esto, qué loco, ¿no? Liliana se fue de gira de teatro mundial, pues, como actriz, órale, qué loco, ¿no? Y ya era como, pues esta Liliana es una loquilla, ¿no? Y luego, pues, Liliana se embarazó, entonces fue, wow, es re loquilla. Es más loquilla de lo Es que más loquilla pensaba. de lo que pensábamos. Y bueno, ya fue toda la crisis familiar, que la verdad, nuestra familia es muy grande, muy compleja, muy dramática, pero mi papá y mi tía, la mamá de Liliana, en algún momento se separaron, ¿no? O sea, se separaron del conflicto familiar y como que no se hablaban con todo el drama de la familia, porque esa es otra historia. Entonces nosotros crecimos mucho tiempo juntos y en nuestra pequeña mini burbuja familiar, pues el embarazo de Liliana fue así muy disruptivo, ¿no? O sea, no puede ser que esto esté pasando. Y mi tía, mamá de Liliana, mi tía Lilia, saludos, pues justo, ¿no? O sea, como que nadie lo vio venir. Ni yo. Aunque sabíamos que Liliana estaba loquilla, no sabíamos que estaba loquilla así, ¿no? Y luego ya pasó y pues fue así, pues ya va a ser actriz, va a estar cabrón, fue sacar la vida adelante, ¿no? Y luego Liliana nos dio otra sorpresota, aparte del sobrino, que fue que en la circunstancia más improbable posible, no se descuidó a ella misma. Se puso a no sacar a la familia adelante, sacar el trabajo, obviamente con su esposo de ese momento, que también le dio todo, pero nunca se descuidó a ella. Siguió estudiando. Yo me acuerdo que trabajaba y estudiaba, o sea, en Zona Rosa, y se estaba titulando. O sea, nunca se dejó a ella en último plano, ¿no? Más bien como que iba sacando todo al mismo tiempo. Y eso también fue como, órale, Liliana está cabrona. Y luego Liliana hace un día fue así, me compré un departamento y todos, chingada madre, ¿y eso? ¿No? Y fue como, órale, qué loco. Y luego ya Liliana así, estoy invirtiendo en cosas y todo. Fue una serie de sorpresas, ¿no?
Y cuando yo estaba en el corporativo donde trabajó 15 años, todos sabíamos que Liliana era exitosa, pero no sabíamos bien qué hacía, ¿no? Más que trabajaba con viejitos y aviones. Viejitos y aviones, ¿no? Pero era algo como muy extraño. Pero era como, pues le va muy bien. Pero era un perfil. Si en ese momento tú le hubieras dicho a cualquier persona en el mundo que conocía a Liliana va a ser una influencer, la top creadora de contenido financiero y fashion en el mercado, nadie te hubiera creído. O sea, era improbabilísimo. Porque tenías una vida muy corpo, ¿sabes? Y tu Instagram era muy corpo. O sea, tú eras muy corpo, te vestías muy corpo. Cabrón, pero igual, sí. Sí, cabrón, pero corpo. O sea, nadie veía venir. Como que ese era el camino que era el que ibas a seguir. Ibas a crecer un cabrón en corpo, ibas a seguir siendo exitosa, haciendo tu trabajo misterioso y con muchos exceles. Y muchos viajes también, hacía muchos viajes. Y ya, ¿no? Y luego Liliana y yo por el otro lado, también tuve muchos side quests, ¿no? En mi vida, pero en ese entonces yo estaba del side quest de la publicidad. Y justo empezó el boom de los influencers, que fue hace 10 años en Another, yo abrí el área de influencer marketing. Hace 10 años, güey. O sea, eso quiere decir que tú llevabas 2 años ya en ese puesto, en esa área. Ajá. Sí. O sea, cuando tú empezaste a hablar de adulting como empresa, que ni tenía nombre, pero como el modelo como empresa, yo apenas tenía 2 años haciendo influencer marketing. Más años haciendo publicidad general, pero es 2 años en eso, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, güey, tú puedes ser influencer, no sé qué, tú puedes hacer esto. Y ella sí tenía la espinita, porque no olvidemos, quería ser actriz. Todo se conecta. Algo histriónico, o sea, el amor por las cámaras sí estaba, ¿no? El egocentrismo es parte del... del drive. Es parte del drive como y característica de la actuación. Característica de la actuación y del influencer. Sí. Y ya. Y entonces fue como, sí, chingón. Yo para ese entonces ya había trabajado con muchas marcas, hecho muchas cosas, en otra vida corporativa, pero el corpo de publicidad y de marketing es muy distinto al corpo, ¿no? O sea, es muy distinto. O sea, yo siempre usé tenis, nunca no usé tenis. Y ya, y cuando Liliana dijo así de, quiero hacer esto como empresa, fue como, bueno, primero la sorpresa de Dula, quiero ser Dula. Entonces, ¿por qué ser Dula? That's so weird, pero bueno, whatever. Y luego, no, ¿sabes qué? Olvidemos lo de Dula. Quiero hacer esta empresa. Guarden los bebés fake. Exacto. Sí. No los vamos a necesitar. Ahorita guarden las velas. Ahorita no las vamos a ocupar. Y fue como, ¿por qué? ¿Por qué si tú te va tan bien? Si tú eres tan exitosa. Pero era innegable que había un negocio ahí. O sea, yo creo que cuando tú me contaste de adulting, no como... Porque no me lo contó como esta cosa que hago para ayudar a mis amigos a hacerlo empresa. No, ya tenía una idea mucho más estructurada de qué era la empresa. Que iba a tener cursos, que iba a tener esto. O sea, ya le tenía mucho más bajada. Cuando me contó eso, yo sí dije, esto está cabrón. O sea, aquí hay un negocio muy claro, ¿no? O sea, el Facebook, ¿no? O sea, me pichaste Facebook, me pichaste el Uber, ¿no? El Duolingo de las finanzas me pichaste. Y fue como, no, pues sí está cabrón. Y ya te dije, güey, pues superazlo. O sea, superazlo. Es una grandísima idea. Y ya, de ahí empezó. De ahí empezó un mundo en donde Jimena lo dice muy bien. Muy nuevo para mí, porque yo tenía todo lo necesario para ser una institución y nada de lo necesario que se requería para hacerlo cool. ¿No? O sea, como que esa parte de... que se sintiera young, que se sintiera cool, o sea, que vivía muy en ti, ¿no? O sea, como que era una invitación a probar tu mundo de algo que yo nunca había probado, pero también desde un lugar muy personal que era, estoy hasta la madre de no hacer cosas divertidas. Y de no ser yo, o sea, porque esa no era mi personalidad. O sea, imagínense que por 15 años... De 9 a 6 tienes que fingir ser otra persona, lo que dices, lo que piensas, cada vez que sonríes. Que vayas a una comida de negocios y te pidan lo que vas a comer. O sea, ese era el nivel de... Sí. Que bueno, yo también pasé por situaciones así, pero seguro mucho más esporádicas y mucho más... Sí, se iba a ver raro. Ajá. Era raro que pasara, pero si eres una mujer en un ambiente corporativo, te va a pasar, ¿no? Sí. Y que aparte era un ambiente muy machista. O sea, piensa en la aviación... Las mujeres, ¿qué rol juegan?
ser sobrecargos. O sea, no había pilotos. Yo me acuerdo cuando salió la noticia de la primera mujer piloto que puta, güey, y tú era de que esto es noticia, no mames, ¿no? O sea, su única relación era tener sobrecargos. Todos los demás. Sobrecargos y secretarias. Ajá, y secretarias, ¿no? O sea, y ya. O sea, el que yo fuera la jefa era una pelea constante de hueva, de tener que planear. Que me acuerdo perfecto, ¿no? Que un colega me dijo, te voy a recomendar que nunca vayas a desayunar con nadie, ¿no? O sea, solamente comidas, porque desayunar puede interpretarse que llegaste y yo de que, verga, güey, o sea, ¿cómo te vas a vestir? Lo que vas a decir, te tienes que ver. Ajá, si cenas, olvídalo, ¿no? Porque se empedan y ya, o sea, esto también lo aprendí a la mala, ¿no? O sea, como todo lo que implicaba esto, y esto era un momento de, ya no quiero hacer esto, y también, ya no quiero, pero también se va abriendo el privilegio de poder decir que ya no quiero. También. Porque antes no lo pensaba, no era como de que, ay, yo neta decía, no mames, qué bueno que tengo trabajo, ¿no? O sea, como de... claro, pues era, tenías hijos que mantener. Exacto, o sea, era de, sí, está culero, no sé qué. Y algo que pasa cuando tú entras muy chiquita a un trabajo y duras tantos años, crees que no vas a poder conseguir un mejor novio. Porque es el primero que te dijo que sí. Sí. Entonces yo decía, no. Pues, o que no vas a ser buena en otro contexto porque solo conoces ese contexto. Exacto. ¿No? Y que ellos me formaron. Sí, que ellos te hicieron. Todo lo que soy. Lo que tú aportas y tu contexto se mezclan, se mimetizan y es muy difícil separar. Sí. Es un ambiente muy Sergio Andrade. ¿Sabes? Sí, o sea, como que se pone. Y entonces era impensable yo pensar, considerar otro trabajo. Sí. Era, aguantas vara, porque no hay ese margen de error. ¿Qué tal que no duro, no trabajo? O sea, no. Y entonces, conforme yo empiezo ya había pasado la crisis financiera, yo ya empezó a generar como más ingresos, a subir, no sé qué, pues también fue como, pues puedo ahorrar. Ya tengo un año de mi sueldo ahorrado, ya estoy invirtiendo en otras cosas. Ya tengo dinero para ver si arranco una empresa. Sí, o yo puedo respirar, tengo tantito espacio, sí. Y eso permitió el que Adulting, antes que voy a vivir de esto, porque yo creo que Jimena puede confirmar que yo jamás... 3 años, yo ya estaba hasta opuesta a renunciar. O sea, ella quería mantener su trabajo godín, pues, y hacer Adulting. Pero fue a los 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, como a los 2. Es que primero yo no pensaba que iba a vivir de esto. O sea, a mí... Y el primer año fue muy difícil. Pues recuperé el dinero a los 6 meses. Porque pusimos nada de dinero. Pero, o sea cuando digo muy difícil es... Yo recuerdo el primer año de... ¡Ay, nadie viene! O sea, ¿sabes? Como... Yo sí lo recuerdo difícil. No, o sea... Yo te dije, voy a poner 60,000 pesos. Sí, lo recuerdo. Elige en qué quieres dedicarle de marketing en esto, ¿no? Y la idea era, para mí, fue como, este es un hobby caro, ¿no? O sea, este va a ser un hobby caro, donde si pierdo los 60,000 está bien, pero me estoy divirtiendo un poco a aprender ese mundo, cómo se hace esto, cómo empezar estas estrategias, cómo pensar desde un lugar en donde nunca yo había estado, ¿no? Que eso es lo que tú abriste y brindabas, ¿no? Y la verdad es que la primera clienta, que se llama Paola, puse yo, creo que mi WhatsApp en Excelsior, en el periódico Excelsior, y Paola marcó y dijo, mandó un WhatsApp y fue como de, hola, aquí es Adulting, y yo, sí, ¿tú quién eres? Y ella de que, es que para una asesoría. Y yo, claro. Y yo de que, no, ya va a ser un cliente. O sea, he hecho esto cientos de veces, pero no había cobrado por esto ni de esta forma, ¿sabes? Sí, por supuesto. Aparte también, yo quiero decir algo ahí padre, porque es como esto, ¿no? O sea, en ese momento, Liliana no es la Liliana que ustedes conocen, no es la Liliana que hace reels todo el tiempo. Me acuerdo que incluso cuando abrimos el Instagram era de nunca nadie va a salir a cámara, que, ¿sabes? Como que era un no. O sea, no estábamos donde estábamos. Fue un camino justo de Liliana sintiéndose cómoda en este mundo. Y sí, lanzar Adulting, y eso sí lo quiero decir en el episodio de aniversario, fue una labor comunal, ¿no? O sea, fue de cobrar pedir todos los favores a la gente que nos podría hacer un favor, desde diseñadores,
A la gente que ya se le había ayudado con sus finanzas previamente. A la gente que se le había ayudado a sus finanzas y también gente que conocíamos de la vida, ¿sabes? Que conocíamos. Sí, o sea, sí. Mai, Bran, ¿sabes? Como de, yo conozco a alguien que podría hacer esto muy bien. Y algunas de esas personas siguen siendo parte del equipo y hasta muy claves años después para ti, para tu carrera, para todo, ¿no? Y era... Sí, desde el de la imprenta. Es el amigo de la prima de mi esposo que fue de que, güey, necesito hacer esto con un gran material porque Bran, que es el diseñador que hizo Saludos, Bran. esto. Que escuche el podcast. Justo me marcó hace rato y me dijo, ¿sí? Estabas enferma en el podcast de China. Y yo, güey, sí. Y siempre tiene los estándares más altos para todo. Y yo como, Bran, no puede ser un papel más delicado. Y Bran, de que jamás pondré mi logo si no es en el papel de bañado en oro. Tiene que venir desde... Y yo, verga, no puede ser opalina. Entonces esos favores estuvo cagado. Sí, no, y sí, pedimos favores a Bran, pedimos favores a Mike, creo que sí le pagamos, poquillo, pero sí le pagamos. A Bran sí le pagamos, poquillo, pero sí le pagamos. Se pagó con sus arreglo de sus finanzas también a los dos. Sí, también a los dos se les arreglaron sus finanzas, que es PR, diseño, también la parte de... Es que cuando decidí, ok, esto va a ser adulting, así se va a llamar adulting, así se ve adulting, ¿no? Siempre yo le decía a Jimena, como yo no quiero que se sienta femenino, o sea, cursi. La palabra es cursi. Sí, no, cursi siempre, no. Porque nosotros ahí, nadie pensó que esto iba a ser una empresa que tenía perspectiva de género. Nadie, ni quien se lo imaginara. No. Entonces, aunque ahora pensándolo era medio inevitable que no lo fuera, pero no era intencional. Sí. Y aparte yo tan alejada de de esa industria, ¿no? O sea, mi carrera profesional estaba tan masculinizada que no era... entonces yo era como de, no, pues sí, siento que sí tiene que ser como negro, tiene que ser algo. Y entonces ya Jimena daba como un brief más atinado a eso para que Bran lo pudiera entender y entonces se convirtiera en esto, ¿no? Sí. Y no sé si podemos poner aquí el loguito de Adulting. Sí, ¿el animado? El animado, pero está muy padre porque cuenta lo que nos dijo Bran sí, nosotros, o sea, cuando briefeamos a Brad, ¿no? Que es el diseñador, director de arte, artista. Sí, no, perdón. Perdón, tastemaker. Es muy cabrón, Brad. Y lo briefeamos y todo, y era como de, queremos que sea moderno, queremos que sea colorido y queremos que sea tipográfico, o sea, que queremos que tenga mucho impacto en tipográfico, porque también cuando empezamos a bajar la marca de Adulting, mucho era copy-based, era basado en copies, en eslogan, en insights, pues, ¿no? Frases. En frases, pues, en darle a tu perro el patio que se merece, ¿no? En no comer atún a final de la quincena, en tener estas frases que explicaran sin describir qué era adulting, sin tener que describir tal cual la cosa, decir la necesidad que cumplía y resolvía la cosa. Y en justo en el momento de las bloggers, regresen, digo, no sé si este era el momento porque nunca yo seguí este tipo de bloggers, pero tipo, o sea, no es que esté mal, pero Pamalieri, o sea, me refiero como estas bloggers muy de moda y así, y todo era muy soft, todo era muy bonito en Instagram, todo era muy cuidado. Muy cuidado y muy aspiracional, muy ¿no? aspiracional, y eso es totalmente lo opuesto a nuestra estética. Era como, no, güey, o sea, se tiene que sentir por eso tan pesado, disruptivo, fuerte, sí. de que no sea color... Uno más color kaki me mato, ¿sabes? Como ya no podemos los beiges estaban prohibidos, o sea, todos los neutrales estaban prohibidos. Queríamos algo impactful y algo justo, que hablara del dinero, no desde la aspiracionalidad. Porque en ese momento, como decía Liliana, todo el mundo, como siempre, quería ser rico, quería viajar, quería tener una vida fabulosa, pero nadie hablaba de cómo se llegaba ahí. Solo era algo mágico que pasaba y ya estabas en un avión, ¿no? Y nosotros queríamos hacer justo el otro lado del iceberg, ¿no? Como el caminito y el que puedes llegar a tener todas estas cosas y aspiracionales a partir de herramientas y de planeación y lo que sea, pero acompañarte en este camino, ¿no? Y entender las dolencias de ese camino. Entonces ya se lo presentamos a Brad. Brad obviamente entendió la puta vibra y regresó con el logo. Y es muy bonito porque él hizo el logo de Adulting, la tipografía de Adulting del logo, él la hizo. Tenemos una secundaria que es la Nimbus, que es la que usamos para todo lo demás. Y nos hizo la A, que tiene un cosito. Ay, aquí lo van a ver. Y nos dijo cuando entendí la empresa, porque él también fue cliente de la empresa. O sea, eso fue vital. Eso fue vital. El 90% de las personas que participaron para crear Adulting son clientes de Adulting. Han sido clientes de Adulting, o siguen siendo clientes de Adulting. Y entonces
se generó este momentum de, no mames, esta es una empresa que te ayuda a ser adulto. Sí, súper sí, todos lo necesitamos. Sí. Y eso era lo padre, porque no nada más era un proyecto, era un proyecto que estaba mal pagado, porque estábamos pagando con servicios, sí, pero que entendían el impacto, y creo que eso estuvo padre, porque al final a todos, incluso gente que lo hizo gratis, como Emita, sí. O sea... Donna, que también hizo gratis. O sea, era el... Entiendo que esta empresa me va a ayudar a sentirme seguro, como algo como mis papás, pero que sí me explican con educación financiera y quiero que le vaya bien. Total. Entonces, ya cuando la gente estaba trabajando, en este caso Bran, ya estaba trabajando en el coso, ya entendía el servicio, la oferta a un nivel esencial, ¿no? Entonces regresó con el loguito que van a ver aquí y le puso la A separada, ¿no? Entonces está la cosita y luego la cosita. Y él dijo, es que para mí adulting es esta partecita. Es la parte de abajo de la A. Es que me cuesta trabajo explicar sin señalar, pero lo van a poner. Es la parte de abajo de la A. Es el escaloncito que hace que la A sea del mismo tamaño que el resto de las letras. Que sea que la A se vuelva el adulto que puede ser, ¿no? Y entonces yo le dije, estás muy cabrón, estás muy cabrón. Y todo de que se queda excelente. Sí, y yo ni la Rosalía pudo generar La Rosalía ni existía en ese momento. Así de avanzado estaba. Así de avanzado. Pero lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Hicimos un Excel, me acuerdo, como de muchísimos copies, muchísimas frases. Muchísimas frases que pensábamos de... O sea, obviamente no todas eran buenas. Había que limpiar. Era también que se sintiera nuestra personalidad que se extiende un poco hacia nuestra familia, o sea, cómo nos relacionamos desde primos, desde chicos y ciertos parámetros de... También de bagaje cultural compartido, ¿no? De que veíamos las mismas cosas, crecimos viendo los mismos programas, como nuestro marco de referencia era muy parecido, ¿no? Sí, nuestro humor es muy parecido. Muchas hubieran estado súper cancelables que ahorita ya no podríamos hacer. Que las hicimos, pero ya las desaparecimos. Y entonces... Sí, se generó este Excel con todas las para que fueran como frases. Y ya salimos al mundo al vender con una identidad gráfica muy clara. Y me encanta porque eso fue hace 8 años. Entonces hemos pasado por tres refrescamientos de la identidad. Pero el core, yo siento, o sea, el espíritu visual de adulting sigue estando muy claro y muy presente. Y bueno, el logo nunca lo hemos tocado y no creo que nunca lo vayamos a tocar. Sí, no, porque luego, ya sabes, como todas las marcas estas de lujo que lo hicieron más delgaditos. Ay, por Dios. Sí, ¿quién le pagó? México, que los queremos mucho y les quedó increíble. Top. Sí. Pero sí trae tupé. Sí, exacto, sí. Pero si tocar el logo es un riesgo muy grande que no hay que tomar. Exacto. Y cuando llama esta clienta, que es Paola, pues empieza a generarse, pero recuerden, yo seguía teniendo mi maxi top trabajo. Entonces, fue una labor de, ok, primero era, pues nos vemos, yo iba, te daba tu plan personalizado y así me reuní con muchos de mis clientes en persona. Y justo ahorita tuvimos una junta hace poquito. Y estábamos viendo el cliente 1, porque estamos haciendo una base de datos especial, etc. Ajá. Y le estaba diciendo al equipo, puedo decirte a qué se dedican todos mis clientes. O sea, me sé perfecto su vida, su historia. O sea, como de... aparte de si tengo muy buena memoria como para esas cosas, pero no... Así casi de, ¿y si pagaste la Coppel? ¿No? O sea, como podría acordarme. Y entonces ya iba con las personas. Después de mi trabajo, también al ser directora tenía pues más flexibilidad, libertad, ¿no? Y entonces hice eso por mucho tiempo. Creo que lo complicado que tal vez te refieres tú era como manejar los horarios y yo tenía algo muy claro, como bien dijiste, que siempre les mencioné a las personas que estaban involucradas, que era adulting tiene que ser una empresa y no ser una influencer. Sí. Que justo porque estábamos viviendo este punto en donde estaban creciendo. Y había una conversación de marca, ¿no? De qué tanto Liliana es adulting y qué tanto adulting es Liliana, ¿no? O sea, cómo separarlos, cómo definirlos. Y no solo en branding, ¿no? O sea, de cómo hablarnos al público, sino como tú dices, desde algo mucho más profundo. ¿Qué vendemos y qué no vendemos? Sí, para mí, yo le decía a Jimena, es que yo sé hacer empresas. Yo no sé ser influencer.
Y aparte en ese momento para mí, y lo sigo pensando, no sé qué tan sustentable va a ser. O sea, siento que evidentemente va a evolucionar y no sé hacia qué camino, no me queda claro. Ajá. Pero sé que una empresa puede durar miles de años. Y yo sé hacer esto. Y sé que es más robusto. Y pues sí, era mi parte más boomer que sigo defendiendo, ¿eh? O sea, a mí me importa tener una empresa. Yo soy empresaria, primeramente, ¿no? Y por eso les dije, ni de pedo yo voy a salir. O sea, cuando empezaron los reels, yo, no. Y Jimena, de que puta madre, güey, pero ¿quieres que crezcamos en seguidores y no quieres hacer reels? Sí, no va a suceder, ¿no? O sea, como van a hacer posts con frases cool, chingón No, la y letra. sí, y había un punto, o sea, había un punto donde ya se volvió inevitable. Y se volvió inevitable justo por la parte comercial, según yo. Porque fue el punto que ya fue, bueno, ya hago el video, ¿no? Sí. Sí, o sea, la idea era crecer. Y sí, a la par yo tenía pues mi Instagram como una marca y yo era la vocera de Adulting. Obviamente represento, explico la metodología. Y pero era importante y sigue siendo importante que Adulting se mantenga así, ¿no? Y Adulting... es algo que hemos hablado mucho y siempre usamos la misma... Le hemos hablado mucho en distintas también como quiebres de Adulting, ¿no? Como de qué es la que sigue. Y siempre llegamos al mismo lugar, ¿no? O sea, como para mí, cuando me preguntan, ¿es que Liliana es Adulting es Liliana? Es como, no. O sea, para mí es... Liliana es Kim Kardashian, Adulting es Skims, ¿sabes? O sea, como para mí... Eso es lo más bonito que me ha dicho Jimena desde que nacimos. O sea, para mí esa es la división, ¿sabes? Como tú topas que Skims es de Kim Kardashian, es clarísimo que es de Kim Kardashian, pero también topas que Kim Kardashian es Kim Kardashian y tiene una marca y la marca es la marca, ¿no? Y puede tiene hacer su producto campañas. bueno, y Skims tiene otros embajadores, tiene otras campañas, viste a las Olimpiadas, o sea, ¿sabes? Como es una extensión, pero son dos entes, ¿no? Sí. Entonces, también quiero mencionar que a los 8 meses yo le dije a Jimena de que, dude, porque obviamente Jimena no recibía dinero de esto. Ah, sí, obvio no. Solo, pues la felicidad, ¿no? Era la moneda de cambio. Nos divertimos mucho. Y entonces le dije a Jimena de que, pues mira, pues mejor te hago socia, por si un día empiezas a querer cobrar. Y entonces ya fue de que ya lo hacemos como legit, ¿no? O sea, para que quede y etc. Y empiezan a haber más clientes y yo empiezo a gestionar un proyecto muy importante en mi empresa que no me permitía, o sea, yo ya vi un momento, todos en la empresa se empezaron a enterar en donde yo trabajaba que existía Adulting. No, ya era de que yo muy evidente, así yo con mi portafolio Adulting, ¿no? Y así de mi taza. Con yo, tu taza, sí. Hola, buenos y yo, días. ¿puedes responder, por favor, Jenny? Bienvenidos a Adulting, ¿con quién la comunico? Y ella de que no. O sea, y entonces les dije, ¿saben qué? Pues ya, o sea, yo, y este es un consejo financiero, la métrica siempre fue, hasta que yo no reciba mi mismo sueldo por 6 meses consecutivos, no puede ser un mes sí y luego no, aunque en el año sí hayas tenido 6 meses de pago igual, no, tiene que ser consecutivo, no voy a renunciar. Y ese día que suceda, voy a renunciar. Entonces, sucede como a los 2 años. Sí, según yo. Como fue 2 años y 3 medio por ahí. Ajá. Y entonces, en ese momento yo me acuerdo de estar en el comedor de mi casa y mandar mi mail de que ahí se ven, bichos. Gracias por todo. Bueno, aparte Liliana, siempre que ha habido un movimiento fuerte de Adulting, llámese lo que se llame, ¿no? De vamos a hacer los talleres online en pandemia, de vamos a hacer cosas en vivo, vamos a sacar un nuevo producto, vamos a hacer un nuevo taller que va a ser más completo, más ambicioso, más grande. Siempre lo hace, pero lo hace con un nivel de estrés. O sea, no está tranquila así de ¡guau! No, o sea, yo me acuerdo que cuando renunció a su trabajo y nos dijo, bueno, me dijo, sí fue así de, güey, o sea, ahora tiene que funcionar. Si no funciona, es el futuro de mis hijos. O sea, sí fue así de, wow, morra, o sea. Y renuncia tú para dedicar. Tú también renuncias, o sea. Quiero decir que sí lo hace y lo hace como, ¿sabes? Cero miedo, o sea, sí. Pero sí, no es ligero. Es que, ¿sabes qué? No es así, no es ligero. No aprendí a trabajar así porque la aviación es muy estresante. Es muy intensa, sí. O sea, el margen de error es las vidas de las personas. Entonces, siempre y en que había... No, o sea, lo sentimos así, porque sí, también se vive así de, Dios mío, si no mando el reel, va a caerse el mundo. Sí se siente así, pero en realidad, y más cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, llega un punto que dices, güey, o sea, ¿sabes? Como es una promo, o sea, no...
todo va a estar bien, nadie se va a morir. Es un 2x1. No, nadie se va a morir si no sale el cosito, ¿no? Exacto. Pero sí, tú sí Y lo en mi sentías industria muy- no. O sea, en mi industria, aparte hay cero margen de error. O se Todo tiene mueren que ser todos. inmediato porque es aviación privada. Es decir, si mañana te llama Ricky Martin, tienes que tener ese avión perfecto, listo, seguro. Con sus papitas que le Con gustan a sus Rick Camille. papitas, todos tienen que verse bien, sonrisita y, ¿sabes? O sea, como Sí. no... Y aparte, en momentos en donde la gente suele relajarse. Es decir, yo por 15 años no tuve un puente, un fin de semana, Sí, claro, tú estás más verano, activa cuando la gente exacto, está descansando. Navidad. Que es como los meseros, ¿sabes? Exacto. Y era de que no, entonces sí, yo opero muy militarmente en ese sentido. Sí, siempre pone un punto de estrés necesario, yo creo, pero sí se siente, ¿no? O sea, y te digo, en las etapitas, ¿no? O sea, si es de, nos faltan tantos del taller, y es como que, ok. Entonces, sí, cuando renunció, imagínense eso, o sea, fue una decisión muy fuerte para ella, que tenía el contexto financiero para hacerlo, tenía sus ahorros, tenía los indicadores de que era el momento de hacerlo, pero aún así lo sintió como un salto al vacío. O sea, sí, incluso y sí con todo eso. Y sí lo fue, o sea, también Sí. en una etapa, o sea, de crecimiento clave para mis hijos, o sea, como no es como que ya mis 2 hijos se graduaron y entonces, Sí. no, o sea, y entonces pues empieza este momento en donde ya, ok, perfecto, tengo que ir y avisar que no, pero por este proyecto decidí estar como un rato un poco presente, pero no porque por un contrato yo estaba mi firma, o sea, yo era la representante de ese contrato, etc. Y también, como si está empresaria y tener una estructura, teníamos que empezar a buscar escalabilidad, donde yo le decía a Jimena de que este pedo, no. Quiero decir que en este inter, Águeda, Sí. que es hoy la Head of Advisors, contrató a Adulting. Y entonces fue como, ok, claro. Yo le En di ese el momento plan. no era, obviamente. No, o sea, en ese momento no sé qué. Y ya. Entonces ella empezó como clienta, etc. Pasaron años y luego me dijo como, oye, si algún día necesitas ayuda, ella es financiera, yo quiero trabajar. Y yo, pues sí, es momento de tener a alguien más, ¿no? Y fue una parte fundamental. Hoy es la Head of Advisors y es la que ella es el paraguas, ¿no? En el que habitan todas las asesoras que ya hoy tenemos, que todas las asesoras que están en Adulting son personas, son mujeres que tienen una ingeniería en finanzas en su mayoría, que eso está chistoso porque en su momento no existía eso, o son financieras y bueno, pues tienen una capacitación de esta metodología que se traspasa y que aparte se hace, Se evoluciona. Se evoluciona y que no termina, ¿no? Y una forma muy viable que yo veía para la escalabilidad era hacer un taller. Entonces le dije a Jimena, es momento de hacer un taller online. Voy a hacer un taller se llamaba el taller de, finanzas para millennials. Para millennials. Este es el temario que quiero. Yo, mientras estudiaba la prepa, estudié el Teacher's Degree. Y en el Teacher's Degree te enseñan a hacer metodología. Entonces, sé enseñar. O sea, lo que voy es que sí fui maestra de verdad, ¿no? Ujú. Y yo, pues, hay que hacer esto. Y decidí, pues, aplicar. Me acuerdo de ese primer taller que estaba con mi libro verde chiquito de Methodology Ajá. y mi cuaderno de la Ibero. O sea, esos dos fue de, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Porque, pues, aparte yo soy muy by the book. Un taller que tardó muchos meses y un taller que llegó una semana antes de COVID. Sí, Ese taller se metieron 11 personas, Jimena era una de ellas. por supuesto. En una plataforma que ya ni me acuerdo, ¿te acuerdas No, que era? sí, era una plataforma rara que horrible. pusimos. Es que, recuerden, todo esto es prepandemia. Entonces no había el universo de herramientas para No era el educación Zoom. remota que había ahorita. Pero sí, era una plataforma toda Sí, rara. investigamos lo que Ajá. pudimos, fue una horrible piterísima. Realmente hubo solo 3 personas que pagaron por ese taller Sí, los demás eran invitados. y costaba 1,700 pesos. Y de repente llega pandemia. Sí. Y Jimena y yo estábamos de viaje en Montreal. Ah, nos tocó la pandemia juntas. Eso también es muy chistoso. Porque también en esa época, cuando... Esa es otra historia, ¿no? Pero mi hermano quería mucho ir a Canadá. Y dijimos, vamos a ir los tres primos a Canadá para que Iván cumpla su sueño de ir a Canadá. Sueño súper básico, pero bueno, su sueño. Y
el día que tenía que estar en el aeropuerto, revisa su pasaporte y van su pasaporte expiradísimo. Entonces ahí estamos Liliana y yo solas en Montreal, que ni queríamos estar. Ajá, y que nadie había hecho un itinerario por Jimena y nos valía 3 kilos de estar en Montreal. Y era el viaje de Iván, era como lo que tú digas, vamos a hacer tu sueño. Llegamos y así el primer día como, ay, qué exagerados, gente con cubrebocas en el aeropuerto, ni al caso. Segundo día, así de, ya se puso fuerte. Tercer día, no, al presidente le dio COVID, ¿no? No, el tercer día estábamos en un café y todo el mundo estaba, o sea, neta como película de Tom Cruise. Estábamos viendo en el café la tele, estaban con subtítulos, estaba Justin Trudeau. Claro, sí. Antes de Katy Perry, diciendo, el país will shut down. Sí. Vamos a cerrar todo, vamos a darle 6 meses de renta. Y a mí o sea, yo me acuerdo haber dicho, ¿6 meses? ¿De qué me está hablando? Haciendo cuentas. Sí. No, de ¿por qué este güey cree que va a durar tanto? O sea, a mí me llamó la atención que él tenía un timeline del dinero, del incentivo. Pensé que estabas pensando, ¿cómo me puedo venir a vivir aquí para que me paguen esos 6 meses? No, y era para o sea, como que a los locales, como para que los negocios no quebraran. Y de repente empezamos a recibir, teníamos una obra de teatro, el mail de que nos la habían cancelado en la noche. Sí. Todo se empezó a cancelar, los boletos todo del empezó a museo cancelar, la gente empezó a salirse del café a sus casas. Sí, o sea, y aparte, este viaje también coincidió con muchas cosas, porque justo yo cambié de trabajo en esa época, renuncié a Noder y yo empezaba Netflix el lunes. Y yo dije, pues si tengo trabajo, o sea, como, ¿qué está pasando aquí? Y ya el último día, literal, nos quedamos en el hotel trabajando las dos, así. Literal. Jimena pudo presenciar mis juntas de trabajo corporativas de la chingada. O sea, mi trabajo básicamente es tener juntas y lo ha sido durante 10 años. Pero verga, sus juntas de trabajo, o sea, un nivel de tensión. Y así todo en su mundo súper rudo, así de wow. Y así te hablan. Y yo, sí, ahorita, de hecho, fue nada más social. Fue muy amable. Me hablaban bien feo. Y ella, o sea, se hablaban bien fuerte, pues. Sí, ya era un acto de, ¿qué quieres, Pedrito? Así no, me estés chingando. Pues, como te dije en el mail, o sea, la verdad, esto es basura. Porque aparte en marketing tenemos mucho slang, ¿no? De inviable, los recursos, el enfoque, design thinking, ¿sabes? Mucho así. Y en corpora más como, esto es basura. O sea, ustedes no me sirve. ¿Qué vas a hacer mejor? Sí. Vuelvan a hacer. ¿Sabes? Y ya. Y entonces regresamos. No sé ¿qué hacemos con los talleres? ¿Qué hacemos con los talleres? Y fue este taller. O sea, la gente está panicándose. Y también nosotros no sabemos qué hacer. Fue un momento complejo para empezar la salida de mi empresa. O sea, sí, porque así de, ay, Diosito. Eso ya estaba firmado. Y decidimos que ese taller, iba a costar solo 350 pesos por 5 años. Que es lo que le dije a Jimena. 5 años es lo que tarda un país que tiene una crisis en recuperarse, ¿no? Y imagínense eso, o sea, la primera versión costó 1,750. Y luego con pandemia dijimos, bueno, todo el mundo está en pánico de los trabajos, de la salud, obviamente, ¿no? O sea, de todo. Vamos a dejarlo en 350 y ya se hizo, porque al principio nuestra intención tampoco era que el taller fuera masivo. O sea, como decíamos, sí, entran 20, está padrísimo, ¿sabes? O sea, no era de, queremos cientos y miles de personas que tomen este taller. Y con COVID se vio una necesidad de que, si de por sí la educación financiera ya era una cosa bien seria para esta generación y las que seguían, ahora esta generación que tenía tan poquitas herramientas, tan poquito conocimiento, se iba a enfrentar una crisis económica sin precedentes. Sí. Sin precedentes en la historia moderna, porque obviamente hubo la peste y la verga, pero no es historia moderna, ¿no? O sea, sin precedentes causada por un factor así. Y fue como, órale, pues sí, aquí hay... Y no lo veíamos como una oportunidad, era más bien como... podemos hacer algo, hay algo que hacer. Pues sí, todo el mundo teníamos miedo. O sea, era muy complicado pensar en algo business wise en ese sentido, en la estrategia, cuando el mundo está colapsando y todos teníamos el pánico y todos tenemos conocidos que están muriéndose también, ¿no? Sí. Y eso empezó un momento en donde el siguiente taller fueron 50 y luego 150 y luego 300 personas y luego 500. Y algo que yo espero que sea así, también tenemos los indicadores porque no... Hay data. Porque hay data. Que los talleres de adulting que hoy ya tenemos, el taller de finanzas, que ya no es solo para millennials, es para cualquier persona. Tenemos el taller de inversiones. Tenemos el taller para salir de deudas, que ya ahorita va a ser. El 15 de julio. El
tenemos una masterclass de emprendedores que me mama porque ahora le hemos metido más cosas, ¿no? Ujú. Y las asesorías personalizadas, el plan One Shot, que es tú vienes y por 2 meses tienes una asesora, ¿no? Que es lo que vivieron todos antes. O sea, tú... Que para mí es el servicio más... O sea, es muy loco ver, hasta que lo experimentas, cómo se ve una asesoría financiera personalizada. Es mucho más humano de lo que imaginan. Es mucho más emocional e íntimo de lo que cualquiera se puede imaginar que no lo ha vivido. Porque el dinero es algo súper personal y es algo desestabilizador en todos los aspectos de tu vida. Y ese acompañamiento, esa contención, no es solo conocimiento financiero, es mucho más profundo. Es algo muy... Todo lo que lo han vivido es muy transformador, ese servicio. Y las asesorías de inversión, ¿no? Que ese también fue una buena, no sé, no lo vi venir, pero el impacto de personas como tú y yo, personas normales de clase media, ver que ya llevan 5 años de sus inversiones y ver cómo han crecido y que tú contribuyes a que alguien... Y eso es algo que hace, la neta, muy chingón Adulting, porque sí es la verdadera democratización de donde todo lo que yo he invertido desde hace años, yo me lo traje a Adulting. Y fue a hacer una negociación de, oye, yo sé que tú me pedías $1 millón para entrar, pero tengo clientes que ganan 15,000 pesos. Podemos hacer. Y solo pueden invertir, ¿cuánto es lo mínimo? No, pues 50,000, jalo, ¿no? Y hacer esta pelea y esta chinga y esta responsabilidad que hay. Porque aparte tú tienes... Adulting tiene la responsabilidad de ambos lados, ¿no? Para el que invierte y al otro lado. Entonces... Sí, tenemos, por ejemplo, nos ha pasado solo una vez, pero la neta me emputó muchísimo este año. Tenemos un cliente que la inversión se equivocó. O sea, era el mismo nombre, el inversionista. Teníamos 2 personas del mismo nombre exactamente. Y la persona administrativa de la inversión se equivocó y le regresó dinero a alguien que no era, ¿ok? O sea, le regresó su capital. Y nuestro cliente, me da muchísima pena decir, que no lo quiso regresar. La nacada más grande que yo he vivido en Adulting. O sea, yo me caí de vergüenza. Dijo, no, me lo dieron, me lo llevo. Yo pensé que era Kekis y ya me lo gasté. Eso jamás. O sea, yo dije, no puedo. O sea, mis clientes no son así, ¿no? Pero sí, o sea, lo que dices es... Uno de muchos. Sí. Uno de 78,000, ¿no? Sí. Pero sí, es mucha responsabilidad, pero también el ver sí, alguien... tenemos a Majo, que me acuerdo perfecto porque fue como de las pioneras en escribirnos 2 años después a decirnos, sí pude tomar ese año sabático gracias a esto. O sea, y nosotras de que no mames, el sueño, ¿no? Qué envidia, Majo. Exacto. Pero aparte también es eso, porque justo, ¿no? O sea, hay un momento donde la cosa que Liliana pensó que estaba construyendo y la cosa que evolucionó y cambió su visión porque vio lo que podía construir, es una cosa muy viva, ¿no? O sea, empezó como algo y ahora sí, digo, desde el principio no tuvo una cosa de género desde el principio, pero sí tuvo una cosa social desde el principio muy clara de Liliana, de quiero que se mejore en poquita, muchita, toda la medida posible el país, la economía del país y cómo el mexicano y ahora Latinoamérica tiene acceso a estas herramientas. Porque hablamos de la democratización de las finanzas, ¿no? Y sí, ya hay muchísimas más herramientas accesibles a todos para explorar. Pero eso no significa que las entiendas, que sepas cómo acceder a ellas, que sepas hacer un plan, que sepas hacer una estrategia de inversión. Y eso seguía siendo un gatekeeping atrás de asesores financieros de corbatita súper caros que no te hablan a menos de que tengas X para empezar a hacerlo. Y nosotras fue como, no, o sea, podemos... Una cosa muy controversial es el modelo de pago. De cobro. De cómo cobramos el one shot, ¿no? Y eso fue una conversación de 8 años. O sea, tuvimos esta conversación 8 años, seguimos teniendo esta conversación, que es el modelo de pago era cuando empezamos en Adulting, en asesorías, no cobrábamos igual, no les vamos a cobrar 10,000 pesos a todos, ¿no? Y así. Eso sigue existiendo. Ajá. Era como, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer un sistema de si ganas de tanto a tanto, te cobramos tanto. Si ganas de tanto a tanto, te cobramos tanto. Para que sea justo, ¿no? Y todos puedan acceder, el que gana muchísimo más y el que gana poquito, ¿no? Pero eso era un pedo para vender, porque nadie lo entendía.
Era como de, hola, quiero una asesoría, ¿cuánto cuesta? Depende, ¿cuánto ganas? Y era, no te voy a decir cuánto gano, no te voy a decir cuánto cuesta. Y era esta fricción de marketing súper compleja, hasta que tomó mucho tiempo como evangelizar a por qué a ti como tu consumidor te conviene que no te digamos un flat fee de cuánto cuesta. Es para ti, ¿no? O sea, es una cosa que hace sentido, pero sí al principio era, ¿por qué no me dicen cuánto cuesta? No, y hasta la fecha un poco en ese marketing se rindió. O sea, ya no fue como... Jimena fue de... No, Jimena fue de... O sea, dude, eso va a estar bien complicado de hacerlo post. Eso es como de... No, y yo, ok, y no o sea... tampoco... Justo, va a ser bien complicado hacer un post y la conversión, al menos de one shot, es mucho mejor en WhatsApp, ¿no? O sea, con una conversación. Sí, escrita, practicada, explicada. Si bien ya tenemos integrados agentes de AI, sí siguen atendiéndote humanos, ¿no? Y fíjate que entre más pasa el tiempo, yo más me doy cuenta que la decisión correcta fue una empresa. Porque uno podría... Hoy yo veo que la diferencia, y no está mal, de ser creador de contenido, que evangelice de finanzas, está súper bien, está súper... O sea, es otra chamba y son otros estreses y otros pedos. Pero tener una empresa no apela a un ego. La chamba que se hace, es más, todos los días tienes que pensar por qué sigo haciendo esta empresa. Y creo que las mieles, yo que lo vivo del otro lado como Liliana, pues sí está padre cuando le va algo muy bien, cuando vas ganando seguidores, cuando te mandan mensajes bonitos. Por eso creo que está padre ser creador de contenido y digo, sí, está estresante que vivas de los likes y de esa validación, tiene otro pedo. Pero tener una empresa, tener que pagar impuestos, tener que pagar nóminas, tener que contratar, tener que pedir perdón, también la hemos cagado muchas veces. Seguramente gente que nos está viendo aquí ha recibido un mensaje mío diciendo, sí, tiene razón, esto no te atendió, no cumplió tus expectativas. Es una empresa de servicios. No contestamos SDM. Ajá, o sea, con fallas 100%. Y creo que es aquí cuando se ve clara la misión. Porque comprometerse con algo social a través de una empresa tiene muy poquitos wins al nivel personal. Ojo, hay dinero, ¿eh? O sea, y yo le dije a Jimena... En cuestión de dinero, hay dinero. Yo le dije a Jimena, esto no es una AC, ¿eh? O sea... no es una... Sí. Yo creo firmemente que cuando haces algo bien, mereces ser remunerada por eso. Y yo no vine aquí a... Bueno, pues solamente gano el 10%, ni de pedo. No, o sea, es una empresa que tiene que ser... que tiene que tener profit. Tiene que tener dinero. Utilidad, tiene que hacer dinero para que sea sustentable. Y sí, tal vez ser creador de contenido, yo te digo, la parte de Liliana en su Instagram, como sí está padre. Y es fácil sostenerla. Porque la misma audiencia... La una a la otra, no, pero me refiero que cuando tú solamente vives en la cámara, la audiencia también te ayuda. Porque es qué bonito esto, qué padre esto. Pocas veces en las empresas te dicen, ¡ay, esta empresa! O sea, es como tienes que gustarte tanto la marca para que lo disfrutes. Sí. Y eso es lo que cada vez me queda a mí más claro. Y tengo solo unas métricas que quiero compartir. Que es solo el menos del 9% de los clientes en adulting no terminan su plan. Ese es un rate bastante bajo de los desertores porque, como dice Jimena, hay muchos procesos que no solamente son, gente que dice no me gustó a la chingada 100%, pero también muy confrontativos a manera emocional, ¿no? Entonces, el que se mantengan aquí, pues está importante. El 90% de nuestros clientes han logrado el 100% de sus metas. Y eso está cabrón, ¿sabes? O sea, que sí lograron su fondo de emergencia, etc. Les hemos ahorrado un 26% de dinero en sus deudas. Entonces, ya deben menos. El banco no se quedó eso, ¿no? Los clientes incrementan en promedio un 78% su ahorro. Entonces, no solamente... de hecho, estamos sacando la métrica de cuántos clientes recuperan lo que pagaron y aparte incrementan su ahorro, ¿no? Y el 73% hace al menos una inversión moderada. O sea, no nada más tu banco, o sea, como que sí ya algo un poquito más allá, ¿no? Y eso pues obviamente nos hace muy felices, nos hace el ver que estas métricas nos las tomamos en serio, que es una empresa que aunque se siente de 8 años, es una empresa de 5 años, ¿no? Que va en este carril empresarial más en forma y que se pasa súper rápido y que hay tantas cosas que, o sea, afinar, modificar, crecer, que espero
que vayamos haciéndolo. Me gustaría a una velocidad mayor, pero sí soy muy boomer en eso, como ya platiqué. y me gustan sí los manuales y los procesos y hay que ver y yo no tengo prisa. Esa es otra cosa. También no hay prisa. Ajá, como, ¿cómo vamos a hacer que esto sea un unicornio? ¿O no? Vamos a hacer que funcione primero. Luisito, siéntate. ¿Sabes? Como no hay nada que hacer. Y este año, para celebrar, siempre hacemos algo bien divertido en nuestro aniversario. Aniversarios. Sí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? El año pasado regalamos un viaje a Asia. Sí, se va este noviembre. Se va este noviembre. Y estuvo bien padre, porque justo es como ustedes saben, hay muchos tipos de metas financieras. Liliana y yo compartimos una pasión por viajar, ¿no? Y es una de las metas más recurrentes que vemos en adulting, ¿no? Entre, pues, sí, de inmuebles y pues otras cosas. Pero bueno, hicimos un viaje, hicimos un magno concurso para ganar un viaje todo pagado para ti y otra persona y se va a Asia, nuestra bella ganadora. ¿Qué más hicimos? Hemos hecho un mural en la Roma. O sea, el aniversario para Jimena y para mí es un momento en donde se tiene que sentir divertido lo que vamos a hacer y no tiene necesariamente que ver con algo responsable, no tiene que ver, sí, no tiene que lo ser que tanto nos surja. business sense. Exacto. No tiene que ser tanto sentido de negocio, Ajá. tiene que sentirse festivo y divertido. Exacto. Es la única vez, exacto, en lo que yo no llego con Jimena y le digo, ¿y cómo voy a hacer dinero de aquí? No tiene que justificar eso, solamente es un gasto, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho un mural en la Roma en donde la gente iba, escaneaba. Con un speed dating con Liliana. Con speed dating. Que ahora ya sería imposible porque ya Liliana es muy famosa, pero... Ay, sí. Pero antes era posible, pero sí estaba el mural, ibas a tomar más una foto con el mural y así, y tenías 5 minutos en una mesita y le hacías preguntas a Liliana y así. Era muy divertido. Hicimos, ¿qué más? Hicimos un mini documental, un behind the music de la historia de adulting muy chistoso. Ahí se los ponemos en la descripción si no se nos olvida. ¿Qué más hicimos? Hemos regalado, el primer año creo que regalamos unas calcetas Gucci. Ah, sí, cierto, que también es muy lore de los OG malditos pobres, que Exacto. seguimos sin traerlas. Sí. Seguimos sin traerlas. Sí. Pero bueno, sí. Y este año, la idea es que este año, basado en, pues, este feeling de, como hemos crecido, qué padre, y en nuestra nota de agradecimiento más alta, que no solamente uno es parte del equipo de adulting, se lo debemos al equipo de adulting desde Águeda, pero también Elena, y Sara, y Mariana, y Luis, y Diana, y Ceci, y May, y Pau, y Gaby. No se vaya a olvidar a alguien más, Jen, bien, sí. incluso las que han estado antes, como Joan, etc. Muchas personas. Este es el año en donde it's time to give back. Y lo que vamos a hacer... Es momento de dar a los demás. Exacto. De dar de regreso. De dar de regreso. Y este año vamos a hacer un taller, el taller de finanzas, que normalmente haríamos... El OG, el que oyeron ya cómo se creó, cómo se formó. Exacto. El taller que hacemos casi todos los meses, igual lo vamos a hacer, pero tiene 2 componentes distintos. La primera, ustedes van a decidir cuánto quieren pagar por ese taller. Entonces, el precio siempre está normal. Les vamos a poner de que precio sugerido, pero tú puedes poner $1 o 100,000. Lo que quieras. Y todo ese dinero, toda la utilidad de ese taller, la vamos a donar a una aceleradora de emprendedoras. A lo que voy es, no vamos a elegir nosotros los emprendimientos. Me encantaría, pero es una chamba masísima y creo que hay allá organizaciones que se dedican a eso. Ajá. A eso. Y vamos a donar ese dinero para que a emprendedoras que estén teniendo su negocio, su emprendimiento, pues esta cantidad de dinero se reparta y les ayude en sus negocios para que puedan tener un incentivo económico financiero y una ayuda como nosotros en su momento, hace 8 años, tuvimos. Aunque no fue de dinero, fue de labor y de trabajo muy valioso que tuvo la empresa para llegar aquí hoy, ¿no? Sí. Entonces, es una gran oportunidad de celebrar con nosotros. Sí, por alguna razón, porque es un caos la vida, por lo que sea, nunca han logrado pagar este taller. Este es el momento, tómenlo, ¿no? Tómenlo, puedan, den lo que puedan. Si en algún momento querían hacerlo y no se animaban, lo que sea, esta vez, si se hacen, también van a estar ayudando a otra cosa. Y a nosotras nos da mucho gusto. Esto fue idea de Liliana y le dije, me encanta, es una gran idea. Y nos permite a nosotras también give back para empresas y emprendimientos que quieren, pues, empezar, ¿no? Exacto.
Y pues ya estamos muy emocionadas. Seguramente ya va a estar publicado cuando ustedes vean esto en nuestras redes. Vayan, pues compártelo para que más gente se meta. Y cuando tomen el taller, pues recomiéndenlo para que la siguiente versión sí sea pagada. Y si hagamos dinero. Exacto. Recuerden que seguimos pagando el set. Exacto. Pero sí va a estar bien padre y es como, creo que es una celebración que toca a muchas personas de la forma correcta. Porque ustedes, con ese dinero que están donando, van a obtener una educación financiera, ¿verdad? Que se les va a regresar. Donar, o sea, ganan 2. Sí. Exacto. 10 de 10. Y pues ya, este fue nuestro gran episodio de Adulting. Coméntenos aquí todos los clientes que han sido felices. Si usted no está feliz, coméntenlo en privado en nuestro WhatsApp. Por favor. No, porque es mi aniversario. No. Es como decirle a alguien en su cumpleaños, oh, me caes mal. No hagan eso. Sí, me cagas. Espérense al siguiente episodio si quieren. Ajá, exacto. Ándale. Sí, en el que sigue ya nos dicen lo que no les gustó de Adulting. Pero sí, y si se nos olvidó mencionar a alguien, una disculpita. Sí. Ha habido muchísima gente en el camino de construir Adulting que han aportado con trabajo, con ideas, con Vianey también. Con Vianey, Donají, Alejandro, como no, o sea, Mariano. Mariano, Mati, ¿sabes? O sea, si se nos olvidó alguien, una disculpita, pero todos los recordamos, los apreciamos y esto no es un camino que se hizo solo, es el sueño y la idea de Liliana que como en uno de los episodios anteriores yo decía como Liliana nos llevó a la luz a todos, a su familia y es una elevación de eso, pero es una visión construida por muchísima gente con muchísimo cariño. Nos vemos el siguiente martes. Bye. Este programa fue producido por Karina Riverol.